Estudié el doctorado en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, el que está en Cuernavaca, en el campus Morelos. En mi caso, estudié ciencias biomédicas porque era doctorado directo. Yo no sabía que había esta percepción externa de que, claro, que la maestría de 2 años y una tesis, pues pesa más que la maestría chiquita, ¿no? En mi cabeza era así como, hay todo el mundo de pensar que es igual. Y entonces dije, pues voy a hacer el doctorado directo, pues ya estoy aquí. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra primera transmisión. En nombre del equipo de Charla con Científicos, les doy la cordial bienvenida. Les queremos presentar a la doctora Alejandra Medina Rivera. La doctora Alejandra es investigadora asociada en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundadora de Más Ciencia por México, una iniciativa ciudadana sin fines de lucro. Formó parte de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Genómicas, de la cual se tituló en 2007 y posteriormente, en 2012, obtuvo su doctorado como parte del programa de Ciencias Biomédicas en la UNAM. Su investigación se enfoca principalmente en la regulación genética y bioinformática. Durante su estancia postdoctoral en el Sidekicks Research Institute en Canadá, se dedicó al análisis de la red de regulación transcripcional en tejidos relevantes en enfermedades cardiovasculares y su conservación en mamíferos. Ha impartido cursos de informática en la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM desde el 2018 a la fecha. Además, actualmente es presidenta de la red de bioinformática. Bienvenida, doctora. Gracias, chicas. Muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes hoy. Nos gustaría dar inicio a la entrevista donde queremos que nos cuente qué significó para usted formar parte de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Genómicas en la UNAM. Pues fue una super experiencia, obviamente era todo un experimento de la UNAM para hacer una licenciatura insertada en centros de investigación. Ya existía biomédicas, pero pues el concepto era un poco distinto y además pues en un campus externo que tampoco era lo que se había hecho. Pues yo lo disfruté mucho, creo que aprendí muchísimo, obviamente hubo cosas que se fueron puliendo a lo largo de los años. En esa época no había nadie que fuera genómico, ¿no? Que tuviera esta conceptualización de la biología con computación, con estadística, con biología molecular. Pues la integración pues fue mucho a través de nosotros, ¿no? De como cada profesor daba su tema y luego en nuestra cabeza tenía que mezclarse y esperar lo mejor, así como esperemos que todo esto se mezcle y se asiente. Y creo que se ha hecho un programa muy sólido. De hecho, ahora hay una nueva sede aquí en el campus Pulquilla. Yo he dado clases en genómicas desde, no sé, desde hace 1000 años, desde el 2008, como decías. Y pues se ve, o sea, ya está todo muchísimo más estandarizado, ya se tiene más claro las consecutividades de las materias, de los objetivos, y la verdad es que ha funcionado súper bien. ¿Me podría hablar cómo va ese cambio de lo experimental a bioinformática? ¿Qué hace la informática o cuál es el acercamiento? Pues al final de cuentas el genoma son letras y las letras se pueden volver palabras y las palabras se pueden analizar. Entonces, usando análisis de palabras, que realmente pues, es justo lo que yo hago, búsqueda de patrones, pues puedes identificar regiones interesantes en el genoma y cosas que se pueden priorizar para hacerse experimentos. Digo, la verdad es que la bioinformática absolutamente no está peleada con hacer experimentos. Y creo que además eso es muy importante en países como México, donde realmente no tienes tanto dinero para hacer como todas las posibilidades de experimentos, ¿no? Y casi solo tienes como una oportunidad para hacer todo bien. Entonces, pues la bioinformática te puede ayudar justamente a valorar cuáles son las estrategias que tienen más posibilidades de darte un muy buen resultado, que sea ese el gen, que sea esa la regulación, que sea esa la variante genética, en lugar de pues estar probando 100,000. No podemos probar 100,000, vamos a probar 10. ¿Cómo priorizas esas 10? Pues usando datos y clasificando y viendo pues cuáles podrían ser los más relevantes. Entonces, eso es lo que creo que es donde entra mucho esta parte bioinformática. Justo la bio de la bioinformática, pues es que la persona que lo hace no puede ser agnóstica a la pregunta biológica, porque justamente eso guía los análisis, eso te dice cómo deberías ir viendo tus datos. Digo, en general un bioinformático no va a trabajar sola, sino que va a trabajar con algún colaborador o colaboradora
que sepa tal vez un poco más de esa biología. ¿Me podría hablar como un poquito más sobre todo de esta experiencia, como cómo sería esta vida haciendo investigación en el extranjero? Tuve laboratorios y lugares donde quedé que tenías muy buen ambiente y eso es muy importante. Y tal vez suena muy tonto, pero pues sí pregúntenle a la gente de dónde van a ir o el lugar a donde decidan buscar una estancia, pues cómo está el ambiente, porque pues van a pasar ahí X tiempo de su vida y no, pues sufrir no está padre, nadie les va a pagar por eso. En Bélgica no sentí como mucho lo de los idiomas, porque en verdad la gente habla inglés, como hablan francés y flamenco, y entre los franceses y flamencos no hablan el mismo idioma y hablan en inglés, pues no era difícil. Y empecé a estudiar francés porque pues era Bruselas y pues sí, de repente la gente no hablaba inglés. Sobre todo los extranjeros que vivían en Bruselas llegaban a hablar francés, pero no inglés. Y sí era un poco chistoso, obviamente mi francés era medio basura, pero pues para sobrevivir y comprar cosas alcanzaba. Bueno, aquí tenemos una pregunta del público. Nos preguntan, ¿dónde estudió su doctorado y por qué decidió estudiarlo en ciencias biomédicas? Estudié el doctorado en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, el que está en Cuernavaca, en el campus Morelos. En mi caso, estudié ciencias biomédicas porque era doctorado directo. Yo no sabía que había esta percepción externa de que, claro, que la maestría de 2 años y una tesis, pues pesa más que la maestría chiquita, ¿no? En mi cabeza era así como, hay todo el mundo de pensar que es igual. Y entonces dije, pues voy a hacer el doctorado directo, pues ya estoy aquí. Hay programas de doctorado directo en México, está biomédicas, estoy segura que hay en casi todas las áreas, deberían. Biológicas, el doctorado de biológicas, tú lo puedes hacer directo. Puedes hacer la maestría y luego el doctorado, o puedes hacer doctorado directo. Y el CONACYT lo contempla, de hecho la beca de doctorado directo es de 5 años en lugar de 4. ¿Qué requisitos debo cumplir para hacer doctorado directo? En biomédicas necesitas estar titulado, titulada, tener el inglés, tiene que ser el inglés de la UNAM. Les aceptan el TOEFL provisional, pero los van a hacer el examen de la UNAM. Cuesta muchísimo menos que el TOEFL, entonces hagan ese. O sea, todos sus papeles de que pues tengan la prepa, la licenciatura, un proyecto que tienen que plantear y que luego van a tener que defender en la admisión. Y una pregunta que me surge con esto, ¿ya debemos de tener tutor? En biomédicas ya tienes que iniciar con tutor y la verdad es que es porque cada día cuenta. Y pues si no entras ya con un tutor como con una vaga idea de qué va a pasar de proyecto, sí se pueden atrasar mucho. En México estamos hablando de que hay limitaciones económicas. Va a ser difícil que los laboratorios los apoyen una vez que se queden sin beca. ¿Cuáles son los retos más complejos que pasaste en tu trayectoria hasta llegar a estar a cargo de tu laboratorio? Yo reprobé mi candidatura en el doctorado. No sé si eso cuenta como reto, pero reprobé. Y la verdad fue la mejor experiencia de mi vida. En ese momento no lo sabía. En ese momento de verdad quería asesinar a todos los que me reprobaron. Sí, era muy dispersa todavía y todavía de repente era así como, voy a hacer 50 ideas y así no acaba ninguna, ¿no? Entonces cuando llegué a mi candidatura, sí tenía ya una parte del proyecto muy acabado y ya estaba el draft del paper y ya está enviado, pero tenía como 5 otras partes que yo quería hacer, ¿no? Y entonces, pues nada, la reprobada fue así como de, oye, no, espérate, no puedes hacer así las cosas, tienes que organizarte, tienes que planear, tienes que concentrarte en las cosas que vayan funcionando, en acabar, en titularte. O sea, ahora sé que tienen toda la razón, si estaba yo muy despistada. Entonces, yo creo que ese fue como un gran reto, como reponerme de esa reprobada, porque es cierto que, pues obviamente sí me dio durísimo en el ego y que no lo tenía yo particularmente chiquito, porque la verdad es que Genómicas es un ambiente un poquito donde se fortalece sentirte que eres muy bueno. Y pues sí me costó una lloradita y luego ya como agarrarle otra vez vuelo. Y no sé, tal vez algunas cosas que he ido teniendo que aprender, cómo manejar colaboraciones, expectativas. Eso es algo que luego no nos enseñan, como cómo negocias ese tipo de cosas. Yo no negocié mi salario en Canadá, yo no sabía que se negociaban los salarios porque crecí en el sistema mexicano y belga, donde el salario pues está en una tabla. Esto te pagan de doctorante, esto te pagan de postdoc, esto ganas de PI, así en una tabla dice cuánto ganas, eso ganan todos y todas, ya. Y en Canadá no, en Canadá negocias tu salario. Y eso también son sesgos que te vas dando cuenta que existen, ¿no? O sea, a las mujeres nadie nos enseña a negociar, a pelear por más, porque pues eso se ve como demasiado agresivo, ¿no? Eres niña, te portas bien, no andes reclamando.
tienes tanto experiencia, no solamente como la parte académica, sino que estás en docencia o también de la Asociación de Bioinformática y también estás en otro más que es Más Ciencia en México. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esta asociación y qué es lo que se puede ver en ella? Sí, pues Más Ciencia por México surgió también hace muchos años, creo que como en el 2011, una cosa así. Y pues la idea era, pues creo que se parece un poco como a lo que ustedes quieren, ¿no? Como hacer divulgación, comunicar más qué se hace de ciencia en México, de forma que la gente lo entienda. De nuevo, esta imagen del científico con batita en su laboratorio. No, también yo soy científica, no ando con bata jamás porque hago bioinformática. Siento que no me veo así tan achacada, todavía joven. Tengo tatuajes, tengo piercings, me gusta el metal. No tienes por qué ser viejito así con pelo blanco y súper aburrido y para hacer ciencia. Hasta los que sí se ven así como pelo blanquito, ni son así de aburridis como ustedes se los imaginan.